introducción a esta base de datos vamos a desarrollar una serie de ejemplos y prácticas relacionadas con las funciones básicas del Excel. ¿Sí? Antes vamos a realizar algunas operaciones con la finalidad de darle formato presentable a nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar que tenemos una repetición de el encabezado que dice cuestionario, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocar aquí en números romanos el número de cuestionario con la finalidad de tener un formato agradable, ¿sí? Acá le vamos a poner promedio PC, ¿no? PC, promedio de cuestionarios. Bien, como podemos observar en este ejemplo, nosotros tenemos alumnos que han desarrollado un cuestionario, ¿sí? 5 cuestionarios, ¿sí? El cual, como se puede observar, el quinto es un cuestionario que los estudiantes han desarrollado en forma adicional para aquellos que tienen bajas notas o no han desarrollado alguno de los cuestionarios por diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí no se presentó. Bien, entonces nos toca voy a darle un color acá y aquí en esta columna de acá también para poderlo diferenciar. Ahí está. Vamos a la negrita y centrado. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros queremos en este momento obtener el promedio de los cuestionarios, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a trabajar para los ejemplos de las funciones básicas con las 4 primeras columnas, ¿sí? Columna 1, 2, 3, 4, las primeras 4 notas del cuestionario. Vamos a dejar la quinta para una funciones avanzadas posteriores. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener el promedio de las notas de las calificaciones usando fórmulas, básicamente lo que tendríamos que hacer es sumar cada uno de los casilleros que contienen una nota. Por ejemplo, aquí sería sumar C3 más D3 más E3 más F3, ¿sí? Obviamente aquí lo que obtenemos es la sumatoria de el primer, segundo, tercer y cuarto cuestionario, ¿no? Obviamente que aquí en esta fórmula lo que faltaría adicionar, ¿sí?, es cerrar esto entre paréntesis y dividirlo entre 4, ¿no? Con esto obtendríamos el promedio, por ejemplo, de este estudiante, ¿sí?, el promedio de notas de este estudiante. Si nosotros quisiéramos copiar esta fórmula, ¿sí?, nosotros tendríamos que realizar el siguiente procedimiento, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es hacer un copiado, ¿no? Para ello vamos usando el mouse y seleccionamos esta esquina inferior derecha, ¿no? Vemos que el mouse se torna
el puntero en color negrito, hago clic con el mouse, clic sostenido con el botón izquierdo del mouse, arrastro hasta el final de los datos, que es la celda H24, suelto, y como pueden ver, esta fórmula se va a copiar y nos va a dar los promedios que corresponden a los estudiantes, ¿sí? A los estudiantes, ¿sí? Y observamos un detalle, ¿no? Observamos que para este estudiante que está en la fila número 13, obtenemos un error, ¿no? Cuando hay un triángulo amarillo con un símbolo de interrogación, indica que hay una cuestión de carácter erróneo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa, observen que estamos sumando este valor C13, D13, que es un guión, E13 y F13. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empleamos fórmulas, ¿sí? Las fórmulas solamente actúan sobre valores, ¿no? Sobre valores. Por tanto, si encontramos aquí un carácter, entonces lo que ocurre es que se va a arrojar un mensaje de error, como se muestra aquí, ¿sí? Tenemos un mensaje de error, como se puede observar. Vamos a hacer esta misma operación en esta columna donde tenemos los laboratorios, ¿sí? Obviamente aquí hay una pequeña diferencia, porque en los laboratorios es necesario que los alumnos tengan todas las prácticas de laboratorios completas, ¿sí? Los voy a colocar acá con un fondo de color naranja, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, que tenemos un laboratorio 1, lo voy a cambiar los nombres. Acá un laboratorio 2, un laboratorio 3 y un laboratorio 4, ¿no? Entonces aquí la diferencia es porque de repente es obligatorio que los alumnos tengan notas de laboratorio, 4 notas de laboratorio, ¿no? Y no hay evaluaciones sustitutorias como han habido aquí en el cuestionario. Bien, entonces acá, por ejemplo, podemos colocar, cambiar esto y en vez de total de categoría ponemos P.L, o sea, promedio de laboratorios, ¿no? Con las iniciales. Ahora, aquí viene la cuestión diferente y vamos a emplear para esta nuestra primera función, la primera función, que es la suma, ¿sí? La suma es una operación en Excel, ¿sí? Es una función que lo que va a hacer es sumar todos los argumentos, ¿no? Todos los argumentos, ¿no?, que ustedes tengan contenidos dentro de los paréntesis, ¿sí? Ahora, la diferencia de usar suma como en una fórmula con el símbolo correspondiente, el operador, a usar esta función de suma, es que si la función de suma encuentra un valor que no es numérico, simplemente lo que hace es obviarlo, no lo toma, ¿sí?
no lo suma, ¿sí? Esa es la diferencia que hay de usar esta función con la otra forma de hacer el resultado de un promedio, ¿sí? Usando los operadores. Bien, vamos a entonces a usar la función suma. Siempre iniciamos con el símbolo igual y ponemos suma. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer acá es indicar cuáles son los valores, ¿sí?, que queremos sumar. Ustedes pueden ver ahí, separados por punto y coma, ¿sí? Probablemente de acuerdo a la instalación que tengan, la separación puede ser una coma, ¿sí? En nuestro caso, como hemos implementado una instalación de Excel con Español Perú, las separaciones de los datos son con comas, ¿sí? Fíjense, obtenemos el resultado que estamos buscando, que sería la sumatoria de estos valores, ¿sí? Obviamente, para completar la función, ¿sí?, deberíamos esto dividirlo entre 4 para poder obtener el promedio. Existe otra forma de introducir un rango de datos, obviamente si estos son continuos, ¿sí? Acá, como pueden observar, hemos introducido cada uno de los datos que se deben sumar, ¿sí? Pero si estos datos son continuos, como está ocurriendo acá, también podríamos ingresar los datos de la siguiente manera. Ponemos igual, suma, ¿sí? El primer valor está en la celda I, como pueden ver ahí, I4 en este caso. Y para gestionar un rango, lo que tenemos que hacer es colocar dos puntos, ¿sí?, dos puntos, e indicar acá cuál es el valor final, ¿no? Y estamos acá, el valor final está en L4, ¿no? Y como pueden ver, el Excel ha marcado todo el rango de celdas que vamos a sumar. Cerramos paréntesis, dividimos esto entre 4 para obtener el promedio y ya está, ¿sí? Entonces son las diversas formas que nosotros podemos usar la función suma, o introducir uno a uno los valores que queremos sumar, o si nos damos cuenta que los valores son valores que están en celdas consecutivas, usar los dos puntos y colocar el valor de la celda final para poder realizar la operación, ¿sí? Obviamente que aquí también nosotros podemos copiar estas fórmulas como lo hicimos antes, ¿sí? Colocamos el cursor en la esquina inferior derecha, hacemos clic sostenido y arrastramos el cursor hasta el último valor de la columna. Soltamos el botón y, como pueden ver, la fórmula se copió. Bien, ahora vamos a seguir con el tema de obtener un promedio, ¿sí? Acá lo que hicimos fue básicamente obtener un promedio usando la función suma, y al mismo tiempo lo que hicimos fue introducir esta fórmula dentro de una fórmula, ¿no? Esta función suma la hemos insertado dentro de una fórmula para poder obtener un promedio, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo
Aquí vamos a darle un formato tal como lo veníamos colocando en los indicadores anteriores, ¿no? Acá le ponemos P proyecto PRF, ¿no? Para poder distinguir esto de que estamos trabajando con un tema de un proyecto final, ¿sí? La negrita. Acá podemos observar, ¿sí?, que esto es un proyecto que está dividido en fases. Por ejemplo, acá tenemos la fase de planificación, que lo voy a poner así como FP, y voy a conservar aquí esto que me está indicando cuál es el peso de esta fase de planificación. Acá también tengo esta tarea que es la fase de ejecución del proyecto, y le voy a dar un peso del 40%, así que dejo ahí el indicador para saber cuál es el porcentaje. Y acá hay una fase que le llamo fase de informe, que le voy a llamar FI, ¿sí? Y voy a conservar ahí eso que está entre comillas para que me indique cuál es el peso que tiene cada uno de los valores en función para poder ahí calcular el promedio final, ¿no? Voy a disminuir un poco el tamaño para que se pueda ver ahí. Ok, acá tenemos entonces si quisiéramos hallar el promedio final, ¿sí? El promedio final, ¿sí? Lo que tendríamos que realizar acá, obviamente, aplicar una fórmula, ¿no? Y esta fórmula sería la siguiente, ¿no? Esta nota, que es de la fase de planificación, multiplicarla por el 30%, ahí está, 30%, escribo el valor del porcentaje, más esta nota de acá, que es de la fase de ejecución, multiplicándola por el 40%, más la fase de informe, que tiene un valor del 30%. ¿Sí? Presiono Enter y obtengo el promedio, ¿sí? Pero dense cuenta que esto de acá no es un promedio simple, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de las notas tiene un peso diferente, ¿no? La fase de planificación 30%, la fase de ejecución 40% y la fase de informe 30%, ¿no? Lo que nos da el promedio final del proyecto. Bien, entonces si queremos saber cuánto obtuvo cada uno como proyecto final, simplemente lo que hago es copiar las fórmulas en el modo acostumbrado, y ya tengo, como pueden ver, las notas de cada uno de los participantes al curso en el promedio final, en esta columna, ¿sí? Y podría haber aplicado otra función diferente para obtener el promedio aquí, en vez de realizar toda esa fórmula. Sí, lo podría haber ejecutado, ¿sí? Entonces voy a aplicar acá, en todo caso, una función que permite obtener el promedio en forma directa, y esa función es la función promedio, ¿no? La función promedio, ¿no? En la función promedio lo que hay que hacer, igual que en la suma, es indicar cuáles son los valores, ¿no? Los valores que van a promediarse, ¿no?
igual que en la suma, podemos colocar valores que están en cada una de las celdas, ¿sí? Por ejemplo así, ¿no? Los valores, ¿sí? O también usar un rango, ¿no? Usando un rango de celdas que están continuas, ¿no? Como lo hicimos con la función suma, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a usar la función promedio, ¿sí? La función promedio tiene un promedio simple de los valores que se están usando, ¿no? O sea, el Excel lo que va a hacer, cuenta automáticamente cuántos valores se han introducido y los divide entre el número de esos valores, ¿no? Obviamente valores que contengan números. La letra, si algún valor contiene caracteres, no es tomado. Entonces fíjense, cierro paréntesis, presiono enter y miren, y obtengo el promedio, ¿no? Es el mismo que habíamos obtenido al aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a reescribir la fórmula. Voy a poner acá promedio, abro paréntesis, coloco mi primer valor, 2 puntos, ¿sí? Y edito esto de acá y coloco el último valor que está en L4. Cierro paréntesis y ya está, ¿sí? Usar esta función es mejor que usar la de acá, pero recuerden, siempre y cuando sepamos que todos los valores de cada una de las celdas está ocupado, tiene un valor de tipo numérico, ¿no? Voy a copiarlas de la forma acostumbrada para que copiar esa fórmula en todos los valores, en todas las celdas, perdón, y obtengo el valor que yo quiero. A ver, ¿y qué pasa si yo uso esto de aquí a acá? ¿Se solucionará el error que tengo aquí? Veamos si es correcto. Aplico la función promedio, ¿sí? Entre y 2 puntos y F3, ¿no? Hasta F3 es donde íbamos a evaluar. Presionamos enter y fíjense, obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Y miren acá, aparentemente este valor de acá quedó resuelto, pero miren qué está ocurriendo aquí. Podríamos estar incurriendo en un error, ¿sí? Podríamos estar incurriendo en un error al aplicar la función promedio. Observen cuánto de notas se obtienen, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿sí? Miren cuánto de nota obtiene. Obtiene 13.4. A ver, veamos qué cosa está ocurriendo ahí, ¿no? Vamos a usar acá la calculadora para verificar si eso es cierto o no, ¿no? Miren, la nota debería ser 9.6 9.6 más 11.73 más 19, ¿no? Ese valor dividirlo entre 4, porque son 4 notas que hay que dividir. Entonces fíjense, el valor, la nota que debería tener el estudiante sería 10.08.
pero sin embargo ustedes acá ven que la nota que obtiene es 13. ¿Por qué? Porque promedio solamente promedia los números que tienen, perdón, las celdas que tienen números. Las celdas que no tienen números no son consideradas, por tanto promedio va a hacer la división, en este caso entre 3, no entre 4. Entonces, como pueden ver, podríamos estar incurriendo en un error, ¿sí?, al aplicar la función promedio, ¿sí? Ya veremos más adelante cómo es que salimos de este problema.